Dicen que hablamos de más, pero aquí no hay tabú. Pura neta sin disfraz. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, fíjate. Mira, de nueva cuenta visitándote. Qué bueno, muchas gracias, qué bueno que viniste. Gracias a las personas que reaccionaron muy bien al video anterior. Les gustó mucho la interacción, el tratar temas de salud mental. Sí, pues es que son importantes. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibieron tus seguidores? Fíjate que muy padre porque hubo mucha gente que me platicaba, oye, es que qué padre porque fue muy fluido, no fue con palabras así con tecnicismos, Sí. que fue como muy natural. Fue algo que me reflejaron mucho, pues hubo muchas felicitaciones también, obviamente. Y como, ay, ¿cuándo vas a grabar otro? ¿Y cuándo vas a grabar otro? Y yo, no, pues déjenme ver cuándo quiere Carlos. Tiene una chancita, dije. Sí. No se crean, sí es complicado grabar y más sobre todo coincidir En tiempos. En tiempos, sí. Sí, no, o sea, porque obviamente tú te ocupas en tus cosas, yo las mías, Sí. y era como de, y estar en esa parte de, ¿cuándo grabamos? Y sí estaba el plan de grabar, pero pues es que no había habido oportunidad, o sea, cuando tú podías yo no podía, entonces Sí. ahorita fue como de, ándale, ya vamos a grabar y bueno, pues ya. Sí, ahora coincidimos y Ujú. les traemos un tema muy, muy interesante. Pienso yo que es algo a tratar que a la gente le va a servir mucho y les va a interesar y les va a gustar mucho y van a empezar a pedir más temas. Con el favor de Dios, esto nos va a abrir muchas puertas. Sí, sabes que de hecho sí me han estado a mí pidiendo temas, o sea, de hecho sí me dijeron, oye, habla de las heridas de la infancia, habla sobre infidelidades, o sea, temas que traen obviamente las personas. Me dijeron que hablara sobre la parte de cómo afecta, hablara de las constelaciones, cómo son, de qué se tratan, cómo seguimos lealtades inconscientes, cómo a veces también desde la parte de la bioscodificación emocional, cómo las emociones vienen a atraparse a nuestro cuerpo y se vienen a reflejar por algún síntoma, alguna dolencia, alguna enfermedad. Entonces, sí hay muchos temas a tratar, o sea, Sí, no, muchísimos. Y pues más que nada es importante que las personas pues se psicoeduquen, o sea, obviamente es bien importante, porque a veces no tienen a lo mejor la facilidad de ir a lo mejor con un terapeuta o ir con alguien, y también el hecho de escuchar también abre mucho la parte de la conciencia para entender desde dónde vienen las situaciones y poder generar el cambio. Oye, mucha gente, me he fijado que mucha gente usa de psicólogo a TikTok. Sí. Ahí utilizan frases y lo sube la gente. No sé, tú viéndola como profesionista, ¿qué porcentaje sí va, o sea, sí es algo bueno y que sí está mal que la gente tenga acceso a eso? Sabes que, mira, es bueno en la parte donde puedes ver a lo mejor una imagen, escuchar algo. Eso te puede ayudar a abrir como, ok, yo me siento así, o yo conecto con eso que está pasando, ok, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor te pueden dar un tip o algo, Sí. pero en realidad el proceso de la terapia es poco a poquito y cada quien tiene sus tiempos. Entonces no es lo mismo ver un video y decir, sigue tales instrucciones o haz tal cosa y ya va a estar bien. No. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso tú no sabes si cuando lo hagas, imagínate que hagas algo y entres en un estado de crisis emocional, en una catarsis, y espérate, ¿ahora qué hago conmigo? O sea, si no tengo una contención. Entonces, el hecho de, cuando viene a la terapia, pues obviamente se les enseñan herramientas donde la persona cuando está en una situación emocional de una ansiedad o generalizada, una ansiedad normal, ¿no? La parte de una depresión o que viene un sobrepensamientos, o sea, hay herramientas donde se les dan para qué hacer cuando ocurre esto, porque pues yo como psicóloga no puedo estar todo el tiempo viviendo con ellos, o sea, entonces más que nada por eso. Imagínate que le llegue un ataque así, de aquí a que busque el TikTok guardado. ¿Cuál era? Sí, imagínate. Sí, entonces, más que nada, yo les digo, muchas de las técnicas que se utilizan son conectadas a lo que es la respiración. O sea, la respiración es la de todo. Por eso se utilizan meditaciones. Sí. La respiración
diafragmática, o sea, realmente la respiración es la que te conecta en el aquí y en el ahora. Si tú te concentras en tu respiración, Sí. te va a conectar aquí, en el aquí y en el ahora, y no vas a estar con esas historias que te estás contando o que crees que está pasando algo, cuando en realidad si te vienes a esa parte real, volteas y dices, realmente no está pasando. Pero Todo lo en tu, traía, ajá. pero en tu cabeza sí ocurrió un caos, ¿no? Entonces imagínate. Estás haciendo ideas, viendo posibilidades que no existen. Sí. Y lo deja tú lo peor del caso, que todo eso que viene a la cabeza son pensamientos intrusivos que vienen nada más a mostrarte lo negativo. O sea, no hay ningún pensamiento intrusivo que venga como que con florecitas y con arcoíris. O sea, todo es catastrófico en tu cabeza. De no, es que sí, todos vamos a morir, y no, sí, ahorita va a caer un meteorito, y luego sí pasa que todo lo peor, o sea, te vas, o sea, a lo peor, ni siquiera es como algo poquito, no. ¿Qué tanto, bueno, actualmente, qué tanto está influyendo en esos pensamientos todo lo que vemos en pantallas? Ah, claro. Series, películas, pienso yo que Claro. sí detona mucho. Todo se queda registrado en tu cerebro. Porque ahorita todo es bien brusco, bien sí. impactante, todo, inclusive hasta las mismas notas de noticia en redes sociales. Bien. Y es que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que de cierta forma, ya ahorita las personas que utilizamos pues el celular, ¿no? Las tablets, las pantallas, todo eso, Sí. Tenemos entrenado el cerebro ahorita. Bueno, ahorita la pobre de los niños, nada más chiquitos, pero porque solo es cuando les das un celular, haz de cuenta que es como si les dieras una dosis, está científicamente comprobado, que es como si les dieras una dosis de cocaína. Sí, lo sobreestimulan. Sí lo sabías. Y entonces, imagínate, ves algo y luego de repente, no sé, hay algoritmos, ¿no? Que estás viendo algo y de repente te sale puro de ahí de matar o puro de lo negativo, ¿no? Entonces, todo eso se va quedando registrado. Sí. Todo se queda registrado. Simplemente, ¿qué pasaba cuando, no sé, chiquito, si te pasó en algún momento, ir al cine, ibas a ver una película de lucha o veías en la tele y una película estaban peleándose Capulina contra las momias, no sé, y la acababas de ver y salías aventando patadas, o sea, desde ahí. Sí, cierto. No sé si te acuerdas, pasaba, ¿no? Entonces es algo que se queda registrado, todo se queda registrado en nuestro cerebro, absolutamente los niños todo. Se despiertan en la noche, como que te da con la imagen esa de que vieron. Sí, imagínate. Entonces, sí es bien importante el cuidar también qué ves, qué escuchas. Te soy sincera, yo soy de las personas que yo no escucho noticias. O sea, yo sí me entero de noticias, es porque viene el paciente y me platica, oye, supiste que, no sé si supiste que se suicidó no sé quién, y sí, yo tengo esa mala costumbre, ya estoy como los viejitos, oye, estoy almorzando, echándome el café y en vez de antes el periódico, ahora viendo a ver qué sale de noticias. ¿Por qué? No sé, mañas o malos hábitos. Mañas de viejito, pero no estoy viejito. No, yo sé que no, pero fíjate, aquí yo te preguntaría, ¿para qué lo haces? O sea, ¿es eso que tú haces te informa? Sí. ¿No te puede prevenir? Ok, también. Pero ¿suma a tu vida? O sea, ¿suma a es muy poco, probablemente lo que llegue a sumar. Muy poca información, a lo mejor es... Sí. Y yo de verdad, yo si me entero de algo es porque aquí viene en mi plática, ¿no? Y el que se suicidó o que en el accidente, y yo, pues la verdad no sabía. ¿Qué no viste? Si te lo topas el accidente, yo creo nomás en el camino. Sí, o sea, realmente, y es también, busco ser muy selectiva con lo que le meto a mi cabeza también, porque entiendo que también desde lo que tú estás pensando, también lo estás atrayendo. Sí. Entonces yo no me conecto en esa frecuencia y digo, no, esto no es para mí. No es lo que te decía. Muy bien. Bueno, ya calentamos. ya motores. Sí, ya nos relajamos. Muy bien. ¿Qué te parece si entramos en el tema? Claro que sí. El tema era el duelo. Tú tienes que es una especialidad. Es un diplomado. Es un diplomado. Sobre tanatología. Siempre, bueno, hay pocos tanatólogos, o hay muchos tanatólogos aquí en Cuauhtémoc. Aquí en Cuauhtémoc yo conozco nada más a 2. Sí, yo no lo había escuchado. En Juárez sí hay bastantes, que fue de donde yo hice la especialidad, el diplomado.
ya hace, fue en el 2011, fue cuando lo hice, ya hace tiempo. ¿Qué es el duelo? Mira, el duelo en tanatología, ¿sí? Hay personas cuando no saben en sí qué es el duelo, piensan que a veces es una enfermedad. Sí. Es como si fuera una enfermedad y no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural, totalmente natural del ser humano, porque es una manera en la cual nosotros estamos aquí viviendo, obviamente, y todos los días estamos perdiendo algo. Sí. Todos los días no tenemos un duelo como tal cuando se nos cae el cabello o cuando se nos quiebra una uña, o sea, pero estamos perdiendo constantemente, hasta las células de nuestro pie. O biológicamente sea, estamos perdiendo. Ajá. Sí, siempre. Y al día siguiente que el día que estás y al siguiente día que despiertas también perdiste algo. O sea, a veces pierdes objetos. Entonces, en la parte de la tanatología es las pérdidas que tenemos, pero aquí van de cierta forma en la parte significativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay duelos que pueden ser materiales. Ha habido personas, yo he conocido personas que vienen por duelos materiales. Hay gente que dice, ¿pero por qué por un duelo material? O sea, porque, un ejemplo, una paciente tenía en su laptop todas las fotos de sus hijos cuando eran chiquitos y entonces le robaron esa laptop y entonces ella ya no pudo recuperar esos momentos que ella tomó porque no tenía un respaldo en ninguna otra parte. Y para ella fue muy significativo, no era el aparato, era lo que contenía. Sí, entonces, ese es un duelo por algo material. Me tocó un chico que vino a despedirse de su troca, una troca que le costó muchísimo también, y fue importante para él, porque ahí se vivieron todo momentos, el esfuerzo, claro, por comprarla, que fue significativa porque la compartió con su papá cuando se había reconciliado. O sea, hay un tema ahí, o sea, hay muchas cosas que vienen ahí relacionadas. Hay duelos, fíjate, hay personas que ni siquiera saben que puede haber un duelo en la pérdida de alguna extremidad. Órale, también el perder una extremidad es un duelo. Sí, el perder una pierna, un brazo. Sí, dicen que mucha gente después de todavía muchos años siguen sintiendo. Ajá. El duelo fantasma, sí, ajá, claro. Sí, porque se queda una parte de eso, que físicamente no está, pero energéticamente sí está. Okay. Y eso es lo maravilloso y es lo bonito, donde tú dices, fíjate, si ya lo ves con un sentido más espiritual, dices, ok, entonces cuando el cuerpo de la persona ya no está y se apaga, todavía está su parte espiritual. Okay. Eso es lo maravilloso. Y haciendo entonces, como la analogía con respecto a... Ajá, exacto. Entonces, fíjate, hay duelos también donde la persona, obviamente, hay duelos anticipados, cuando la persona está enferma y tiene una enfermedad terminal, que ya va a fallecer y ya sabes que va a fallecer. Sí. Y a veces fíjate que la persona existe cierta culpa por haber llorado antes de tiempo. O sea, antes de que se muriera, o sea, porque estoy llorando si todavía no se muere. Reacciona una parte de... Claro, okay. Ajá. Y a veces hay personas que están en ese duelo viviéndolo desde antes, porque en las etapas de duelo que yo te las comento, pues viene a veces la parte de es que hubiera hecho más, y es que le hubiera dicho, y es que hubiéramos ido, y es que esa persona quería ir allá, y yo no la llevé, y yo siempre le dije que iba a ir a comer con ella y no fuimos. O sea, viene todo ese rollo. Y entonces en esta parte del duelo también es entender que como personas no sabemos cuándo va a pasar. En el anticipado quizás tienes, a lo mejor porque el doctor te dice, la tasa de mortandad es de una semana, bueno, ya sabes que esa semana qué vas a hacer, ¿no? O sea, o qué puedes hacer para esa persona. Y todas las personas lo viven de manera diferente. Entonces, también aquí la parte del duelo, fíjate, hay duelos, se me fue el nombre, cuando la persona, duelos no reconocidos, perdón, cuando la persona, fíjate, viene por un duelo no reconocido, es a veces difícil porque es cuando no hay cuerpos, cuando hay personas que desaparecen. Sí. Y ahora que últimamente se ha dado mucho eso de desapariciones y todo. Sí. Cuando la chica perdió a su bebé y es como, oye, no nació, o sea, ¿por qué lloras? Y también es un duelo muy profundo. Cuando se muere el amante, o sea, es como no puedes llorar, porque ¿cómo hacer? Porque se murió tu amante. Sí. Pero también sigue doliendo. Hijos, cuando se mueren hijos, también en el vientre, sin que a lo mejor se gestaron un poquito más de tiempo, pero es como la parte de sí, pero no está. O sea, ¿por qué lloras por alguien que no conviviste? Pero es que también es aquí la parte donde a veces estamos juzgando
desde nuestros rollos mentales o desde nuestra historia de vida. Y es decir, oye, espérate, también me duele el hecho de que aunque haya tenido 2 meses de embarazo, o sea, tú no sabes lo que esa persona a lo mejor vivió antes, si batalló para embarazarse, digamos, a lo mejor si ya tenía sueños, metas, no expectativas, porque los Ya hijos estaba haciendo planes. Sí, claro, Ajá. exacto. Los hijos no vamos a poner expectativas, ¿verdad? Pero sí la parte de qué tanto estaba en esa parte de los planes, de los sueños que quería Se va a hacer llamar con esa. así, Ajá, el cuarto lo voy a pintar de este color. exacto. Entonces, imagínate todo eso y luego que de repente se desmorone. Y me imagino que es más obvio por parte de la mamá, es más fuerte el duelo a por parte del papá. Sí, claro. No Mira, que el hombre esté más desconectado, No, pero ajá, la mamá. pero de cierta forma no es lo mismo el sentir en el vientre, Sí. o sea, porque hay una sensación que como mujer experimentas que el hombre no puede experimentar, Sí. porque pues, biológicamente no Ajá. puede, obviamente, que también les duele, sí, de diferente manera, Mm. o sea, hay que entender que en el proceso de duelo todas las personas lo van a vivir de manera diferente, aunque sea la misma mamá para los 4 hijos, 5 Sí. hijos o 20 hijos, no sé, todos lo van a vivir de manera diferente. Mm. Y todos a su ritmo, todos a su tiempo. Obviamente hay que checar ahí también ritmos. Me refiero no ritmos, sino como la parte de qué tanto puede hacerse un duelo prolongado. Cuando se hace un duelo prolongado es un duelo que no es sano. Ok. Porque fíjate, pasa, alguien fallece su mamá y luego no trabajó su proceso de duelo, no lloró, estuvo a lo mejor sí viviendo ciertas etapas porque el duelo te espera, el duelo te va a esperar. Ahí está, no se va a ir. Sí, no se va a ir. Y luego de repente viene Tienes que pasar por él. la muerte, digamos que de un tío que quería mucho. Se le van a juntar. Sí. Entonces imagínate. Y luego, porque te digo que te espera, porque digamos en un caso de un accidente automovilístico, una persona falleció y la otra se fue a terapia intensiva. ¿Sí? La que está en terapia intensiva no sabe lo que pasó. Sí. Obviamente no sabe. Pero cuando él despierta, digamos que ya lo dieron de alta y todo, y ya le dicen, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, falleció fulanito de tal, esto pasó. En ese momento empieza el duelo con la persona. En ese momento, o sea, así haya durado 6 meses sin saber, o sea, el duelo empieza en el momento en que tú lo sabes. Y ahí vienen muchas, vienen las etapas, obviamente. Y entonces, aquí también es entender que el hecho de que se pierde una mascota, cuando pierdes, cuando se muere tu gato, tu perro, tu caballo, no sé, alguien, algún animal con el que tú conviviste, que fue importante para ti. Me ha tocado tener aquí pacientitos que se les murió la tortuguita, que se les murió el hámster, que... Y ahora más que se usan los perrijos, ¿verdad? Ajá, imagínate, Sí. ahora es mucho más, de hecho, Sí. porque ya ahora a los perritos los creman. Sí, sí los he visto. O sea, Les hacen antes no era eso, sacrificios antes pues desenterrabas, ¿no? O sea, no tenías a lo en el mejor... patio, ajá. Ajá. Y ahorita es cremarlo, lo traen así, me ha tocado que lo traen en un collige, El- con las sí, cenizas, sí, o sea, y está bien y se respeta porque también ese es un símbolo, fíjate, la parte de las terapias también se les enseña que hay símbolos significativos en los cuales la persona también pues es una manera en la que se conecta con esa persona. Y es sano, por ejemplo, ahí en ese punto traer no sé, la ceniza del perrito, ¿es sano para esa persona o es algo? Si no genera conflicto, sí. O sea, si para ti es algo que te hace... Porque te voy a decir algo, sí pasa que puedes traer las cenizas del perrito colgadas y como una representación del amor que hubo en su momento, ¿sí? Entonces, en esa parte, fíjate, llega un momento de verdad, cuando la persona transita el duelo de las etapas, llega un momento en que cuando menos pienso se lo quitó y lo guarda. De verdad. Cuando mi mamá falleció, yo traje mucho un anillo de ella. Mucho, lo traje como un año. Y un día me lo quité, no me acuerdo para qué me lo quité, y luego fue así como, sí, ¿dónde está el anillo? Lo agarré y dije, ok, ya lo voy a guardar. Y fue como... Ahí ya. Ajá. Sí, o sea, ya había pasado yo la parte del proceso del duelo, ya lo traía hasta por inercia, si quieres, pero fue así como el decir, ok, está bien, o sea, el hecho de que esté guardado en un cajón no significa que guardé el amor en el cajón, porque el amor trasciende tiempo y espacio. Sí, no está fijo en el objeto. Claro,
que sí está fijo en su momento cuando tú le das la representación, o sea, tú representas a esta playera, este reloj, hay gente que usa relojes, de la persona, ¿no? Sí, aquí era muy común que el sombrero del abuelo, ajá, sí. La troquita del abuelo. Sí. Y las guardaban como reliquias. Las botas. Sí, sí, cierto. Ajá. Fíjate, por ejemplo, eso que decías de... A mí me tocó una persona cercana que falleció la abuelita, la matriarca, por así decirlo, de la familia, muy representativa, todo estaba como la familia estructurada alrededor de ella. Okay. Se podría decir que la hija más cercana o la que tenían, la que convivía más con la señora. Okay. Igual no es de que ella quería más a la mujer, no, todos los hijos la querían por igual, pero ella era la que convivía más ahí en la casa. No sé si ella en qué etapa del duelo está, o no sé cómo lo está pasando ella, que inclusive ella la han visto con la ropa de la persona fallecida. En un duelo inconcluso. Sí. Y es un duelo prolongado. ¿Quién sabe ahí? ¿Quién sabe si ella no quiere pedir ayuda? Está la negación también. Uh-huh. Pero sí la han visto que ella inclusive hasta el corte de pelo dándole. Claro. Y muy notorio. Claro, y ahí también, si nos metemos un poquito a tema de constelaciones, está en una lealtad. Sí, y haz de cuenta que a no poderles mover nada de un cuarto, de una mesita, todo así como lo dejó la señora, así. Claro. Porque para ella esa parte es congelar en el tiempo eso. El decir, si yo no muevo, a lo mejor pasa o regresa o algo puede pasar. Híjole, qué triste, ¿verdad? Claro, imagínate. Fíjate, en las etapas del duelo, Carlos, las etapas del duelo no son lineales, no es como que paso 1, paso 2, paso 3, o sea, de repente puedes estar en negación y luego te brincas a ira y luego de repente te regresas a negación y luego te vas a depresión, o sea, haz de cuenta que no. ¿Cuántas etapas son? Son 5. 5. Sí. Entonces, hay una persona, Elizabeth no sé pronunciar, está en inglés, Kühl-Rose. Ella fue la pionera de esta parte del acompañamiento de las personas en la parte tanatológica y ella definió 5 etapas. Ya ahorita, por lo que estuve leyendo, investigando, ya aumentaron. Pero, pues en realidad las 5 son las 5 básicas, ¿no? Obviamente las otras son como acompañamiento de las otras, se puede decir. Fíjate, la primera etapa casi siempre, o sea, viene esa parte de negación, de shock, que es cuando ocurre la situación de, oye, se murió, falleció, o tuvo un accidente, o está enfermo, o oye, sí, porque también desde ahí puede estar viendo el duelo, ¿no? Ese es el momento donde la persona está en la negación y dice, no, esto no es cierto, o sea... Están bromeando. Ajá, porque estás en shock. Sí. O sea, no te permites contactar con ninguna emoción y es como, no es cierto, no está pasando, ahorita me van a hablar, estoy soñando, o sea, viene esa parte de su sueño, y luego a veces te brincas en esa parte a la negociación. La negociación es, Diosito, por favor, si mi mamá se cura, me va a portar bien, empiezas a negociar para que todo vuelva a estar como estaba antes. No es que te prometo que si dime, o sea, de verdad, Dios, el universo, lo que creas, le pides, ¿no? Si ahorita que se equivocaron de número, que no es cierto que me marcaron a mí, que no está pasando, esa es la parte donde estás negociando para que eso que está ocurriendo, porque no te vas a permitir, obviamente la aceptación no llega de un jalón, ¿sí? El decir, espérate, no voy a conectar con esto, y empieza en la parte de negociaciones más desde ciertas culpas, desde cierto miedo, obviamente, ¿sí? De incertidumbre, o sea, ¿sí será? No, o sea, no, pero pues si son, no, déjame pongarles a un rosario y ahorita vamos a, verás, y a veces es ahí donde viene la fe, donde la fe aumenta en la negociación, porque a veces ocurren cosas donde la persona pide y se le concede. Sí.
no sé, o sea, aquí si se le concede, qué padre, ¿verdad? Pero cuando no, obviamente que te brincas a la otra etapa que puede ser en la depresión. La depresión es cuando se permite la persona llorar, sentir, exacto, llorar, es cuando no tienes ganas de hacer nada, donde no traes pila, no puedes hacer las cosas, no hay ánimos de ir a trabajar, ni de bañarte, ni de hacer nada. Y mucha gente ahí mismo hasta se ha tocado mucho el caso de que pierde la fe, ¿no? O como que pausa, claro, su fe. ¿Sabes en dónde ocurre eso? En la etapa del enojo. Okay. En el enojo, la persona busca culpables. Es que Dios no me escuchó, y se enojan con Dios. Sí. Y es que los doctores, o sea, no supieron hacer bien tu trabajo, hay negligencia médica. Sí, el enojo es el que detona la parte de, a veces también hay personas que se sienten culpables por ellas mismas, o sea, y detona esa parte donde la persona está muy enojado, muy molesto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó al malandro que anda haciendo las cosas mal? Porque, y siempre estás en esa parte. Sí, yo siempre he ido a misa, yo siempre he ayudado a la gente. Claro. Sí. Y claro, obviamente, pues la última etapa es la aceptación. La aceptación es cuando yo siempre les digo a mis pacientes, nunca vas a olvidar a la persona. Exacto. Pero ¿sabes qué? Cuando llegas a la parte de la aceptación, ya lo recuerdas sin que te duela. No que te deje de doler totalmente, porque hay una cierta nostalgia, un cierto, pues obviamente conviviste con esa persona, viviste, o con el objeto, con lo que haya sido, pero es recordarlo sin que te duela, desde un lugar más seguro, desde tu amor, desde el amor que compartiste con esa persona. O sea, eso es lo bonito en esta parte, y que más que nada, pues es entender que todos hemos tenido duelos o vamos a tener duelos en algún momento de nuestra vida, y es importante también pues prepararnos, porque pues no sabemos qué va a pasar. Fíjate, algo bien importante, la palabra duelo, estoy sincera, no me acuerdo si es de latín o del griego, la verdad no me acuerdo, pero es uno de esos, eso no lo estudié, así, es que eso nunca, o sea, porque igual no es como que se los diga a los pacientes. Sí, o sea, no es relevante. Pero, o sea, sí y no, porque fíjate, si lo divides, duelo, o sea, es dolus, entonces la palabra duelo es pasar, ¿sí? Por el dolor, o sea, pasar por el dolor con amor, pero no es con amor, o sea, general, sino es con el amor que tú y yo construimos, con el amor que yo me tengo también para quedarme en la vida a vivirla, honrando tu vida, honrando lo que tú hiciste, tu transitar en mi vida, que generó. Esa es la parte del dolor. Aquí se trabaja también mucho el perdón. El perdón es una palabra que también no me acuerdo si viene del latín o del griego. Voy a tener que estudiarlo. Es fuerte, ¿no? El perdón, en sí la palabra lo que significa es algo muy fuerte. Perdón, fíjate, se divide en dos. Per, que es dar, y don es un regalo. Y aquí la parte es dar un regalo, pero no es dar un regalo a la persona, es hacia ti, porque realmente cuando tú perdonas esa situación, el que se libera eres tú, porque la persona a lo mejor ya se murió y ni siquiera sabe que la perdonaste, o a lo mejor la persona pasa que a veces digamos, es que me dicen, ¿cómo voy a perdonar a la persona que asesinó al papá? O sea, no es como que te voy a obligar a que lo hagas, ni mucho menos. Eso llega conforme al proceso de terapia. Que hay gente que dura años enfrascada en el enojo, en la ira, en el sentimiento. Claro. Y tiene que ver mucho en base a la historia, a lo que vivió, a lo que sintió, a lo que le dolió. Tiene que ver muchísimo. Considero yo que esa es una elección, porque realmente nuestro cuerpo, Carlos, la emoción dura 1 minuto y medio, o sea, 90 segundos. O sea, no hay emociones así que duren horas. No, eso es porque tú lo eliges. Desde es como, pasó una situación y sigo, o sea, obviamente la tristeza viene por el recuerdo, o sea, si estamos hablando de la parte de lo del duelo, o sea, a la tristeza, a la pérdida que hiciste es algo constante, porque estás una vez más recordándolo, una vez más las memorias, los sigues momentos. Alimentando eso y te vas hundiendo en... Exacto. Cuando realmente si te permites experimentar la tristeza,
o sea, de realmente vivirla, sentirla, tirarte al piso, llenarte de babas, mocos, de todo lo que tu cuerpo está pidiendo, o sea, Sí. sacar realmente esa tristeza, el duelo dura menos tiempo. Hay personas que dicen, es que yo sí lloré mucho, sí, pero ¿qué tanto realmente te conectaste con la tristeza? Sí. ¿Qué tanto te conectaste con el enojo, con lo que estaba pasando en ese momento? Entonces, es más que nada el entender que cada duelo es diferente, cada persona también lo va a vivir de manera diferente. Sí. Algo, fíjate, la familia puede ser de contención o de bloqueo. ¿A qué voy? De contención desde la parte de poder ayudar, de poder acompañar, de brindar un lugar seguro, un lugar donde puedas expresarte. Me ha tocado personas que aquí es donde pueden llorar, la verdad. Aquí cruzando la puerta. Sí, empiezan, sueltan. Claro. Y de bloqueo, ¿por qué? Porque a veces es, oye, ya pasó un chorro de tiempo, ya estuvo, ¿no? Híjole. O sea, peor. Ya párale. Ajá, sí. Eso es un bloqueo porque no estás permitiendo vivir algo de verdad. Se los digo, no digan échale ganas. ¿Qué significa échale ganas? Está gordo eso, ¿no? Que te o sea, se acaba de morir el hijo y luego que le digan échale ganas. O sea, ¿qué me estás diciendo? A ver, en primer lugar, ¿qué es echarle ganas? Y eso es bien común que, o sea, uno... Como mexicano, es una palabra que utilizamos muchísimo. Uno llega a dar el pésame y... Échale ganas, ajá. ¿Y sabes qué es eso? Para mí, o sea, personalmente, para mí échale ganas es una mentada de madre. Sí, una rayada de madre. Sí. O sea, si no tienes algo que decir... No digas, ajá. Sí, ¿sabes? Acompaña a la persona. Exacto, eso es lo maravilloso de decir, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué? No sé, compañero, lo que sea. No sé qué decirte, pero aquí estoy. Sí, fíjate, yo cuando voy o que me toque ir a algún funeral de alguien, de algún familiar, de algún conocido, yo no sé qué decir. No tienes que decir. Pero yo llego y le doy un abrazo y me siento. Los acompaño a la familia, claro. A la familia, pero no soy de andar diciéndole a todos, aquí estoy para lo que se ofrezca, es lo que te puede ayudar. Pues no es el momento quizá, claro. Y menos ahí en ese lugar. Y fíjate que puedes acompañar, Carlos, con una oración. Puedes acompañar ofreciéndote a traer el café. Sí. Puedes acompañar sabiendo que la persona, porque casi siempre cuando hay un funeral todos llegan ese día, van al entierro y todo, y luego pasa el funeral y todos se desaparecen. Se desaparece la familia. Y todos, y cuando necesita la persona más de los demás, es ahí. Sí. Es cuando, oye, tú no sabes si fue a pagar el recibo de la luz, tú no sabes si tienen comida sus hijos, tú no sabes si tiene algo en el refri, de verdad. El hecho de que tú acompañes desde ahí es algo, y yo te lo digo porque personalmente fue algo que yo aprendí de mi mamá cuando estaba en vida. Cuando llegaba a ocurrir situaciones donde fallecía alguien cercano, mi mamá nos poníamos junto con ella a cocinar y luego no íbamos a la funeraria porque nos quedábamos cocinando para varias personas. Entonces se acababa el entierro y todo, mamá sabía a dónde se iban a ir, investigaba a qué casas iban a ir y ya llegábamos con las ollas, las dejábamos ahí, era una muestra de amor, las dejábamos ahí para que a lo mejor comiera toda la familia, porque a veces sales del entierro y ni siquiera pues que vamos a comer un pollo o qué. Sí. Y era esa parte de verdad desde el amor, y fue algo que se me quedó muy grabado de ella, de decir, qué bonito acompañamiento, ¿sí? Hay personas que, así como te digo, no saben cómo acompañar, pero puedes elevar una oración en lo que tú creas, o sea, si crees en un árbol, en Dios, en el universo, eso también conecta, porque somos energía como personas que nos conectamos. Entonces es bien importante el poder estar como familia, no apurando el proceso. Oye, tu prima ya anda bailando, ¿por qué tú no te vas a bailar? Sí. No, o sea, cada quien lo vive diferente, te digo, y tiene que ver mucho la manera en cómo se vive, ya que tiene que ver mucho el lazo emocional. El lazo emocional que la persona, lo que compartiste, las memorias, las cosas, tiene que ver muchísimo. Algo importante que también igual yo les comento aquí en terapia es cuando obviamente vas avanzando en el proceso de duelo, yo a veces les pongo ciertas canciones que los hacen recordar, que los hacen llevarnos un proceso, y también es el entender que las personas nos dejan herencias. No estoy hablando de herencias materiales, que eso sería como algo secundario. ¿Tú qué piensas que sería una herencia que te dejara alguien?
como alguna enseñanza o algún hábito. Por ejemplo, eso que decías de tu mamá que cocinaban para ir a acompañar a la persona. Esa sería una herencia. Exacto. Que también me vino a la mente una herencia que te dejaron en diciembre. Ah, sí, de ella también. De ir a llevar los juguetes. Sí, Ajá. me he fijado mucho en eso, que así me pone los recuerdos en Facebook y mira qué suave. Sí, claro, que también eso queda de herencia, porque fíjate, cuando la persona dice, es que mi abuelito me enseñó a saludar de mano, fíjate, en algo tan simple. Sí, ok. O, ¿sabes que mi abuelito me dijo que cuando yo, o mi papá, o quien sea, que cuando acabara de comer, levantar el plato? Esa es una herencia. O que dijera por favor, que dijera gracias, o que llegara y abrazar, o no sé. Cuando tú haces eso, lo bonito es que estás viviendo, la persona está viviendo a través de ti. Sí. Está viviendo a través de ti, fíjate. Y es cuando lo haces consciente, es lo maravilloso, porque digo, a veces puedes hacerlo inconscientemente. Así como el abuelito, mira, está haciendo igual que el abuelito. Cuando lo haces consciente es lo padre, porque estás honrando la vida de la persona y su transitar en tu vida, lo que esa persona dejó. Es como la huellita que dejaste, la estrellita que dejaste, y que yo me permito vivirla. Es como el legado que ellos dejan. Claro, el legado es la herencia. Y entonces hay muchas técnicas, obviamente, donde se pueden utilizar para hacer, no cierres, porque es parte del proceso. Una pudiera hacerle una carta a la persona, decirle, es que me dicen, es que igual aquí no quiero decir cómo sigue la técnica, porque es algo que no quiero espolear, porque mis pacientes, o sea, lo pueden ver y decir, vimos en un video y nos va a traer chiste, ¿no? Pero sí, tiene su chiste hacer la carta, porque es como hacer una carta a alguien que ya no está. Ok, hay pasos a seguir que no voy a decir aquí, venga a la terapia. Bueno, agenden cita con agenden cita, ya les digo, no. Aquí la parte es que puedes hacer una carta a la persona, puedes ir a plantar un árbol en su honor. Sí. Hay personas, por ejemplo, que lo resignifican de una manera muy padre, de diferentes maneras cada quien, pero hay personas que, una señora me tocó que falleció su hijo en Juárez y ella creó una asociación civil para ayudar a más niños. Su manera de resignificar la parte de la pérdida fue llevarlo a más niños. Luego le ponen a la asociación el nombre del hijo y así. Ajá, sí, claro. Entonces, o a veces hay personas que dejaban algo inconcluso. No sé, me tocó un pacientito que falleció su abuelita, y su abuelita antes de que falleciera, bueno, semanas antes, estaban poniendo un jardín allá afuera y pues no lo acabaron. Y entonces le decía al niño, ¿qué puedes hacer? Pues es que no lo acabamos y no está aquí ella. Le digo, adentro de ti está la sangre de ella, porque ella parió a tu papá y tu papá, o sea, y con tu mamá te tuvieron a ti, también vienes de ellos y traes sangre de ellas, está dentro de ti. Y fue así como mucha emoción para él, y viene a la siguiente sesión y me enseña a mí las fotos, y fotos de donde él, o sea, dijo, la verdad sí fue difícil, tiene 8 añitos, me dijo, fue difícil porque lloré mucho, pero me quedó bien bonito. Y me lo venía a presumir, y yo, claro, también en la terapia, en el duelo también hay logros, de cosas que haces. No todo es negativo, no todo es nomás venir a llorar o también hay veces que, oye, ¿sabes qué? Hoy sí pude levantarme a ir al gimnasio. Hoy sí me bañé. Me ha tocado personas que me dicen, hoy me bañé. Fíjate, algo tan simple. Claro, porque no han tenido las ganas, la energía. Me tocó tener pacientes que venían en pijama, te lo juro, en su depresión de no se querían bañar, y a veces de, Cindy, hoy no quiero que me digas nada. Nomás quiero estarme. No quiero estar aquí porque aquí me siento bien a gusto y aquí me quiero dormir, ¿me puedo dormir? Yo tengo que ver la necesidad del paciente. Sí. Y oye, y mi manera de acompañar, yo soy una persona que busca mucho el contacto con la persona. Claro que no, hay personas con las que no, o sea, no es que no me lo permita, pero sí tengo que pedir permiso, obviamente, para que no se malinterprete o algo. Pero hay pacientes que solitos llegan y me abrazan, ¿no? Y pues, me encantan los abrazos. Y hay personas que me tocó una vez, una chica que me dijo, Cindy, ¿puedo acostarme en tus piernas? O sea, mi cabeza en tus piernas. Y yo, claro. Y me acuerdo que se acostó en mis piernas y ella me agarró la mano para que le hiciera pejito. Y mi acompañamiento fue estar ahí. Nada más, hacerle pejito. Y en la parte
quiero que me hables, me dijo, sí, quiero que me hables. Y, okay. Y empecé a hablarle, empecé a decirle cosas que yo sabía, obviamente, desde su historia, que necesitaba escuchar, ¿no? Y fue donde ya se permitió, porque ya no había llorado, o sea, permitió llorar. Y fue cuando lloró y lloró y lloró. Y me acuerdo que, de verdad, cuando estás en esa parte entregándote, o cuando estoy entregándome con el paciente, no me importa si se me llena de mocos el pantalón, de lágrimas, porque de verdad eso es algo secundario. Sí. Lo que importa es lo que la persona pudo permitirse en ese momento. A veces me ha tocado pacientes que vienen y no quiero hablar, y yo, ok, está bien, hoy no quiero hablar, y no hablan en toda la sesión. Y está bien, y es como salen y digo, ay, qué rico, salí muy bien. Y yo, ok, chido, pero es lo que necesitaban, a veces es silencio. O me dicen, ponme la cancioncita la de la otra vez. Y yo, ok, va, órale. Y está bien, y es lo que necesitan. Aquí la parte importante es, como personas, saber identificar qué necesito, porque a veces ni siquiera sabemos, y menos saberlo pedir. Ajá, sí, cierto. Y aquí es dar opciones también, es, ¿qué necesitas? ¿Hablar? No. Yo creo que aquí es donde mucha gente se empieza a sincerar, ¿no? O sea, allá afuera pueden ellos hacerse los rudos, claro. El difícil o el que no siente, y aquí entran y se doblan. Qué suave, o sea, qué suave que... Claro. A ver, otra pregunta. ¿El duelo se supera o se aprende a vivir con él? Mira, no es como que se va a borrar. Ajá. O sea, porque pues la persona, la situación o lo que sea está ahí, siempre va a estar presente en tu vida, siempre. Sí. Aquí de lo que se trata es que se integre en tu vida de una manera positiva, porque a mí me ha tocado preguntar qué es lo positivo del duelo que estás pasando, y todo, de verdad, rascándole, sale algo bueno, aunque no todo es malo. Sí, o sea, todo el mundo cree que el duelo es malo. Ajá. Todo, siempre, o sea, si le preguntas a alguien, ajá, la primera reacción va a ser eso. Sí. Y no, o sea, sí hay algo que va a salir ahí, y eso viene mucho la parte de ¿para qué pasó? La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? El por qué, yo siempre les digo en terapia, el por qué nos lleva a porquerías. ¿Por qué? Te va a llevar un por qué, y otro por qué, y otro por qué, y otro por qué. Y aquí es preguntar, ¿para qué? ¿Para qué pasó? Cuando te preguntas el para qué, puede haber un abanico de posibilidades. Y fíjate que hay en un por qué y en un para qué. O sea, qué delgada es la línea. Sí, y casi siempre preguntamos por qué. Es que, ¿por qué me hiciste esto? ¿Para qué me lo hiciste? Ajá. A veces es, a lo mejor para que dejaras de estar en esa relación, para que dejaras de consumir tal sustancia, para que no manejaras tan fuerte. O sea, es el para qué nos lleva a respuestas. Y eso, como es importante, porque cuando no lo hacemos desde ahí, vienen más dudas. Es que, ¿por qué pasó? Es que, ¿por qué? Es que, ¿por qué? No vas a llegar a ninguna parte. ¿Te das cuenta que están dándole como un perrito dándole vueltas a su cola? A la cola, ¿te das cuenta? O sea, no va a llegar a ninguna parte. Si no resuelves nada, no das una respuesta a nada. Claro. Y aquí lo que se trata cuando ya transitas la parte del duelo, que ya puedes pasar, o sea, ya ves la vida de una manera diferente, empiezas a hacer actividades que a lo mejor dejaste de hacer, desde la integración, desde el amor, desde la fuerza de esa persona que quizás se fue de tu vida físicamente, porque desde la parte espiritual, que es algo que lo que yo creo, la parte energética, sí se queda esa parte aquí, porque el amor trasciende tiempo y espacio, como te decía ahorita, y te voy a decir algo, las personas no se van del todo. La persona se queda en recuerdos, en música, en fotos, en algún gesto, en algún movimiento, en algún baile. O sea, alguien a lo mejor hablaba loco y se le quedó el baile, ¿no? De tal persona. Entonces, no se van del todo. Mientras tú estés recordando, viviendo, siguiendo cierto legado sin que sea lealtad, porque aquí es importante por lo que me haces ahorita, avanzas en la vida. Y te quedas en la vida a vivirla, porque hay personas que yo les he dicho aquí, no te mueras con tus muertos. Órale. Porque se mueren con sus muertos en vida. No viven su proceso de duelo, ni siquiera. Y de alguna manera se mueren con sus muertos en el momento en el que dicen, es que
es que era mi todo, era mi vida. Sí, ¿cuántas veces han pasado que pasan 5 o 10 años y la persona está Es exactamente un duelo patológico ese. en el mismo punto en donde... Ujú. Como decías ahorita de la chica esta. Ujú, Entonces, ¿y eso qué pasa? Esos 5 años, pues no te los va a regresar nadie. exacto. No van a parar el mundo, espérense. Ya cuando reacciona, híjola, 15 años de mi vida en nada. Claro, y de repente volteas para atrás y ¿qué pasó? O sea, Y por estar en eso descuidar a los demás. claro, por eso es quedarse en la vida, vivirla. Y más que nada, Carlos, porque también es a través de ese amor que hubo, de esa fuerza, del hecho de que tú como mamá, papá o quien haya sido, la persona que haya fallecido, me has traído a la vida, me quedo a vivirla, a honrar. Sí, O sea, me quedo a vivirla realmente y a lo mejor hacer cositas que tú no hiciste y que si yo digo a mamá le gustan mucho las enchiladas y dices, pues la que me das como la recuerdo. Hay una parte importante que para mí, a mí me gusta mucho, no que me guste mucho, sino que es importante recalcar. Sabes que muchas veces cuando la persona está así en su lecho de muerte, a veces le pide a alguien más, no sé, a la hija, a alguien que haga una promesa. Oye, por favor, prométeme, que no te vas a casar, que no te vas a ir de la casa, que no vas a hacer algo o de cierta forma como hay ciertos mandatos donde la persona pide algo que a lo mejor no concluyó, pero casi siempre las personas cuando están en esa parte, muchas veces, pues sí, en su momento obviamente que cuando están con la persona, obviamente que le dicen, sí, yo voy a hacer lo que tú me digas. Entonces, todo eso, Carlos, muchas veces viene a reflejar en nosotros, no a reflejar, sino que viene a truncar a veces cosas de nosotros porque no sabes no sé si te quedaste en la casa, ¿no? Donde dijiste que le prometiste que te ibas a quedar y ocurre una situación donde a lo mejor tienes que vender esa casa y entonces a veces la persona está tan arraigada a esa promesa que no lo hace y no se permite vivir y que también es decir, ¿sabes qué? Si la persona estuviera aquí, yo pienso que aunque yo le hubiera prometido el estar en esta casa, ¿sí? También pudiera darme el permiso de quizás venderla o traspasarla o hacer algo con ella. Pero muchas veces se hacen las promesas, yo sé que se hacen desde el amor, sí. pero a veces es importante no, pues, ver qué tanto la puedes cumplir. Porque si también vas a sobrepasarte a ti, pues entonces va a ser una promesa donde vas a estar sufriendo, ni siquiera vas a estarla viviendo o siguiéndola desde el amor a la persona. Sí, como con cierto miedo, ¿no? Que decir, híjola, si le fallo a mi esposa, a mi abuela de que le vendí su casa, Ajá. va a venir y me va a jalar las patas en la noche. Claro, sí, claro. Y fíjate, muchas veces no nada más es la parte de la promesa en sí, cuando la mamá a veces le dice, no, te vas a quedar a cuidar a tu hermano, fíjate, metiéndonos un poquito a constelaciones, Sí, viene un mandato. ok. Viene un mandato de quédate a cuidar a tu hermano. Entonces esa persona se queda cuidando al hermano y ya no viviendo su vida. Ajá, Y entonces ahí hay se puede decir un cierto egoísmo por parte de la persona que lo pide porque tú no sabes los deseos de la otra persona. Y entonces, por seguir esa lealtad, ese mandato de, oye, pues ¿cómo voy a dejar a mi hermano ahí? y cómo se queda con la responsabilidad del hermanito, Sí. del primito, Sí, y ya él toma el papel de adulto. ¿Cuánta gente no los hacen madurar en un tiempo bien corto por claro. una promesa o por una Claro. responsabilidad que no les correspondía? O lo típico que se escucha mucho, me ha tocado ver aquí en terapia que fallece el papá y Sí. vienen los niños y en la funeraria les dicen, ahora tú eres el hombre de la casa. Y pobres niños. Esa es una carga grandísima para un niño, porque imagínate, tiene 8 años y de repente tiene que crecer y luego nuestro cuerpo es tan sabio, tan maravilloso que se adapta Que lo hace. y luego de repente te creció, o sea, espérate, o sea, ¿en qué momento ya mides unos 70? O sea, Sí. si eras un niño. ¿Pero por qué? Porque es desde la lealtad decir, sí, ahora yo soy el hombre de la casa, porque mi papá se fue
Y también en esa parte, no nomás de que se vaya físicamente en una parte de una muerte, sino que a lo mejor hasta los deje, que se vaya a Estados Unidos Sí. o que pase alguna situación, ¿no? Que mi hijo, usted se va a hacer cargo de la casa, yo voy a Estados Unidos a trabajar y pobre niña. Y es un mandato. Y fíjate ahora, lo contrario, que por ejemplo así en la pareja, que está la esposa por fallecer, y en vez de anclarlo o de darle una responsabilidad o que al esposo decirle, ¿sabes qué? No te vayas a casar, me voy a ir, pero no quiero que alguien más entre a la casa. Todo lo contrario. ¿Sabes qué? Yo sé que voy a partir, con el tiempo consíguete una pareja, ve por los niños. O sea, no le está diciendo que consiga una mamá o alguien que supla esa parte de ella como mamá en la familia, pero lo libera para que él continúe con la vida. Y sabes que eso sería maravilloso. Sí, ese sería lo ideal. Lo pero ideal. ¿cuántos después? No ocurre. Y sabes que tiene que ver mucho porque como mexicanos somos como muéganos, o sea, queremos estar así, ¿no? Y es como, si se va la persona, o sea, es como, no, tienes que durar un tiempo a lo mejor solo o sola. Y es, ok, a lo mejor en ese proceso pues puedes sanar, pero también puedes darte la oportunidad de estar con alguien más, porque te quedas en la vida a vivirla, como te decía ahorita, o sea, te queda realmente, y el vivirla, ¿qué es? Pues el disfrutar, el salir, el pasear, el ir a comer algo rico, el reírte con los hijos, el hacer cosas diferentes y que no nada más es quedarte, como yo les decía a veces a los pacientes, es no te mueras con tus muertos, porque dejas claro, la persona sí se puede llevar una parte de ti y tú te quedas con otra parte de esa persona, pero acuérdate, es aquí la parte del amor que se va a quedar, de eso que tú y yo pudimos vivir, que pudimos compartir, que pudimos hacer, que pudimos lograr, y es que si no hicimos algo, a lo mejor y yo me quedo aquí en la vida, no a lo mejor me quedo aquí en la vida a vivirlo, a hacerlo, pero no desde un mandato ni desde una promesa, sino desde esa parte del amor. Y el día que a lo mejor yo vaya a algún lugar donde yo a lo mejor le dije a esa persona que íbamos a ir juntas y no pudimos ir y hacerlo, es padre, o sea, decir, sabes que me permití vivir la experiencia y sentarte, respirar y sentir su esencia, como te decía ahorita. Tu amor o claro. Correspondiendo, ajá. Exacto. Y es, fíjate, esa frase que acabas de utilizar, se utiliza en constelaciones, es en tu honor, me quedo en la vida para vivirla. Y es esa parte también donde tienes que respetar el destino de la persona. Sí. Fue su ciclo en esta vida terminó, mas no termina el amor. Que dejó, no termina jamás. Quién sabe si ahí también juega un poco el papel del egoísmo de la persona de aferrarse. Aunque la vea uno enferma, ya agonizando la persona, el querer tener, por ejemplo, a la abuelita. Conéctenla, intúbenla, pero hágale lo que sea. Sí, y ya la señora ya no da para más, si claro. Están sufriendo, o sea, pero eso lo hace uno egoísmo desde su, no sé, desde uno interno, quererse aferrar a eso, a no desprenderse de ella. Y ¿sabes qué pasa en esa parte? Porque esa parte es desde lo emocional, porque si lo vemos desde la parte real, la persona la sacas, se saliera de esa parte emocional y fuera racional, dirías, oye, no manches, o sea, está sufriendo. ¿Desde cuándo? Sí. O sea, te despido con amor, te despido con amor. Es maravilloso, fíjate. Hay diferentes tipos de muertes, obviamente. Sí. Pero cuando tienes la fortuna de poder despedir a alguien, o sea, donde te decía ahorita que hay muertes anticipadas, de que ya sabes que va a fallecer, y que puedes permitirte decirle, hacerle, darle. Yo te comenté, a mí me pasó en algún momento cuando mi mamá estaba enferma, que estaba internada en el seguro. Dijo, pues yo en ese momento me dijo, no, es que tu mamá tiene una tasa de mortandad muy alta, y yo así como, ¿qué es eso? O sea, como que yo estaba bloqueada, me llegó luego así como que la etapa que te decía ahorita de negación, y me acuerdo que llegué con mi mamá y luego, pues, ¿cómo está? No, pues no me siento tan bien, dijo, traigo ganas, dijo, de un licuado del carrito verde. Ella era de León, Guanajuato, y hay una parte donde un carrito verde, hace cuenta que había unos licuados muy ricos con ¿cómo se llama lo que son las monjitas? El rompope. Rompope, ajá. Fíjate, entonces, o sea, con rompope, hielos, y hace cuenta que me dijo mamá, hazme uno de esos. Y me dijo, hazme uno de esos, y yo, sí, bueno. Y me acuerdo que le hablé al esposo, oye, ¿sabes qué? Cómprate esto.
Llegué a la casa, lo hice, agarré un termote y me acuerdo que se lo llevé. No podíamos meterle comida. De contrabando. No, pues de contrabando. Entonces me acuerdo que mi mamá supuestamente no podía comer casi, no me estaba pasando la comida. Y entonces empezó a hacer cuenta, darle unos tragotes, pero en serio, o sea, dije que se le abrió la garganta. Y yo sé que era su niño interior tomándose ese. Y entonces dije yo vi una parte de mí que decía, si ahorita viene el guardia o viene alguien y me regaña, a mí me vale madre. O sea, a mí me vale madre si ahorita lo que quieran hacer conmigo, yo no me voy a quedar con las ganas. Porque yo les dije, o sea, como que sí, dije, oye, ¿qué tal a tu mamá? Y así, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que no? Y entonces también a veces tienes que sobrepasar ciertas reglas en la vida. Ese es un ejemplo de, ¿por qué? Porque yo me quedo con la satisfacción de que yo hice eso por ella. O sea, me quedo de verdad, me lleno, esa parte me llena mucho. En cierto punto eso te ayuda en el duelo. O claro, sea, va a ser algo a sanar. favor. Ajá. Claro, te ayuda a sanar porque en el duelo viene mucho, Carlos, la parte de las culpas, de lo que no hice, de lo que no dije, ¿sí? De lo que no logré hacer con esa persona. Del tiempo que no estuvo presente. Ajá. ¿Cuántas veces es como, voy a ir a comer con mis papás, voy a llevar a mis hijos a no sé dónde, y de repente ya no están? Sí. Entonces es, ok, es hacerlo hoy. Y no es como ahorita ya vamos a hacer todo rápido, ¿no? Pero, y tampoco tienes que planear, obviamente, la vida también se planea, pero más que nada se disfruta y es decir, ok, sí. Para si llega a pasar alguna situación, porque es lo único que tenemos seguro, la muerte es algo muy trillado quizás, pero es real. Y es que tanto realmente vives. Había ahora te lo paso, hasta para ver si lo quieres compartir. Había una historia de una persona, fíjate, que llega a un pueblo, era un buscador, se le llama el buscador, de hecho lo pueden buscar, es de Jorge Bucay, y él va, hace cuenta, la persona llega y entonces, y entra a un cementerio y ve puras tumbas que decían, no, pues que vivió 3 años, 2 días y 20 segundos. Uh-huh. O sea, así. Y decía, pues había puras tumbas, decía, de niños. Sí. Y dice, ¿qué está pasando en este pueblo? ¿Qué tan maldito puede estar? Que aquí hay puras tumbas de niños, ¿por qué se mueren? Y entonces llega, ¿no? Con el velador que estaba ahí, y le dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí, no? Y le dice el velador, no, espérate, relájate. No le dijo así, ¿verdad? En la historia no lo cuenta así Jorge Bucay, ¿verdad? Pero pues, es mi modo. Es la versión de Cindy. Es la versión de Cindy. Y le dice, no, espérate. Dice, lo que pasa es que cuando la persona dice, en este pueblo, cuando la persona cumple 15 años, se le da una libreta. Y en la libreta apunta cuánto tiempo duran sus momentos realmente de felicidad que realmente vivió. Entonces, que el primer beso, ¿cuánto duró el efecto de la persona? No, pues que duró 1 día y medio, y lo apunta, ¿no? Que la primera vez que nació el hijo, que la graduación, que cuando, mira, se me pongo chinita de acordarme porque de verdad me genera mucho eso. Cuando dio su primer beso, cuando vio que regresó su hijo de la guerra, o sea, ¿cuánto duró realmente? Y es cuando realmente la persona estaba viviendo, porque estaba conectada a la emoción de la felicidad. Y entonces le decía, no es que haya vivido, esa persona a lo mejor tiene 70 años, pero realmente vivió 3 años de su vida, porque cuando al último dice que fallece la persona, agarramos su libreta y sumamos el tiempo que la persona realmente vivió, porque él lo registró. Lo que fue significativo. Ajá. Y entonces, si quizás nosotros hiciéramos una libreta, es cuánto tiempo realmente hemos vivido. Ajá. Y a lo mejor es muy poco. Y es, bueno, vamos a aumentarle más a la libreta, o sea, reírnos más, disfrutar más, hacer más cosas con quien amamos y también poner límites con quien no, también es una muestra de felicidad. También para mí puede ser cuando yo pongo un límite, cuando yo digo ya no más. Y ahí yo puedo poner, este día batallé mucho, pero este día puse el límite y me sentí feliz, me sentí plena. Y también se vale. Sí. Yo tengo una pregunta, Cindy. Yo había escuchado, y sí, quiero escuchar tu versión. Bueno, dicen que uno como hijo, uh-huh, no sé si es natural, está programado para despedir a sus padres, uh-huh, y a tus abuelos, uh-huh, en su momento. Pero que uno como padre no está preparado para despedirse, uh-huh, de un hijo. Uh-huh. De hecho, ni siquiera existe un nombre para eso. Desde ahí, o sea, no es como que me quedé huérfano de hijos, o sea, te quedas huérfano de padres. Imagínate
No, es que aquí de cierta forma se supone que el ciclo natural de la vida es que primero se van los grandes y después los chicos, ¿verdad? Pero por circunstancias, por muchas cosas, se va a veces primero un hijo, se va a veces primero a lo mejor un bebé, ¿sí? Sí. Y no sé, ahí tiene que ver mucho, a lo mejor si nos vamos a otros temas, ahí yo me iría como a la parte de esa alma, si era un alma vieja, un alma nueva, o sea, me puedo ir a ese tema, pero bueno, en esta parte considero yo que los hijos obviamente, o sea, el hecho de que el papá se vaya es porque también el hijo ha convivido menos tiempo con el papá, o sea, me refiero a menos tiempo porque si, no sé, digamos, el chico tiene 15 años y su papá fallece, es como, estuvo 15 años en mi vida, pero fíjate en la vida de los papás, porque el papá es, cuando yo ya tengo al hijo, sí, a lo mejor tiene 15 años, o sea, 7 años quizás, sí, pero esos 7 años fueron dedicados para ti. Uh-huh. Y el hijo no los dedica a los papás. Sí. Entonces, acuérdate que también aquí viene la parte de los sueños, la parte de yo cómo te imagino a futuro, porque como yo ya pasé por ese caminito, yo ya sé que vas a trabajar, yo ya sé que vas a viajar, ya sé que vas a tener tu novia y que el primer beso y que no sé qué. Y entonces el hijo eso no lo sabe. O sea, es como da por hecho que papá ya vivió, mamá ya vivió, ya hizo, ya compró, ya tiene casa, ya tiene carro. Entonces, en la parte de los hijos, ellos de alguna manera, como hijo, estás más preparado. O sea, no preparado, sino que pues es algo que ya sabes que va a ocurrir. O que, los viejitos se mueren, o que la gente grande, ¿no? Que igual no deja de doler, pero ¡claro! El dolor es... Claro, duele y sí duele. Pero te voy a decir algo, aquí en terapia me ha pasado que los niños salen más rápido del proceso de duelo que los adultos. O sea, en un tiempo hasta muy récord te puedo decir. O sea, mucho menos tiempo duran en su proceso porque ellos tienen una manera de entender la vida diferente a nosotros. Entonces, el adulto, pues imagínate sueños enterrados, truncados, el decir, tuviera tantos años. Sí. Eso. Y yo les digo, porque me ha tocado personas cuando les hago aquí el familiograma, les pregunto, no, pues ¿cuántos hijos? Y luego me dicen, tengo 2. Y yo, ok. Y les pregunto, ¿hay habido abortos? Y luego, sí, también es tu hijo. Sí. O sea, el momento en que tú lo gestaste, es tu hijo. No está aquí físicamente, pero es tu hijo. Es parte de incluirlo. O sea, tienes 3 hijos y ¿qué lugar ocupa ese hijo en esta vida? Y desde ahí también llevarlas, fíjate, a vivir ese proceso de duelo donde le pongas el nombre, ¿sí? O sea, lo incluyes en tu sistema familiar, le pongas el nombre, si no tenía nombre, ¿verdad? Se hacen ciertas técnicas simbólicas para ayudar a la persona a que pueda transitar también. Pero sí, muchas veces pues sí, es difícil, te digo, ni siquiera nombre tiene. O sea, todo tiene nombre, nada más eso no. Y en ese caso, las herramientas para esa persona o el periodo del duelo es más grande, es más difícil. Es que mira, en tiempos, en el duelo no hay como un tiempo como lineal, lo que va a durar 5 horas o va a durar tantos meses. Te decía ahorita, con cada quien es diferente. Sí tiene que ver mucho el tipo de pérdida, de qué manera fue la pérdida, porque no va a ser lo mismo perder a alguien, como te decía ahorita, que esté enfermo, alguien que fue en un accidente o que alguien que levantaron y que lo cortaron en pedacitos. O sea, tiene que ver mucho el tipo de muerte, muchísimo tiene que ver el vínculo emocional con la persona. En este caso, cuando es la parte de los niños, yo he visto mucho que los abuelos lo sufren. O sea, más los papás, no más, pero sí como en gran medida sí es un dolor muy fuerte también para ellos, porque el amor de los abuelos a los nietos es bien diferente. Dicen que es cuando el abuelo es el que disfruta al nieto. Ajá. Sí, es cuando se permite disfrutar. Entonces, en esta parte no se trata de si se trata, obviamente que va a doler y muchísimo, pero aquí la parte es cómo se va a transitar, qué tanto acompañamiento tiene la persona, que si está en algún grupo de apoyo tanatológico, si está viniendo a terapia, si tiene red de apoyo de parte de los familiares, si no le anulan sus emociones, si es como, oye, ya estuvo. Tengo una paciente que ella falleció el esposo y a los meses fallece el hijo, chiquito. Y ella, fíjate, en su proceso, ella va a su proceso, pero ella va avanzando a su ritmo, a su tiempo. Y hay personas que dicen, oye, ¿por qué se fue?
a salir a alguna parte. Ajá. Que no le importa a su hijo, que no le duele a su hijo. Y eso no tiene nada que ver. Sí, Está en su proceso, está en su etapa, quizás de negación. Y yo no quiero hablar. Y ella viene, ¿sabes que no quiero hablar de esto? Ok, y yo lo respeto. Y ahora en estas fechas como que no sé si las mismas personas le han dado poder al que las demás personas hagan comentarios y que te empiece a afectar. Claro. En vez de afrontar pues cada quien de manera individual. Claro. Y aquí la parte de respetar, yo siempre digo respeta. O sea, tú, me tocó en algún momento otra paciente que falleció la hermana, digamos un miércoles, y ella el viernes o sábado ya andaba en el antro. Y fue muy criticada. Sí. Y entonces es la parte de cuando me dice ella, ese día ella y yo íbamos a ir al antro ese. Y yo fui, dijo, fíjate cómo es diferente, porque yo no le di explicaciones, yo no le di explicaciones a nadie, dijo. Pero yo disfruté tanto, dijo, porque yo la sentí ahí bailando conmigo. Porque fueron juntos. Yo la sentí ahí, en todo su ser, con todo su esplendor, con todo lo que era ella, ahí conmigo, dijo. Y sí, hubo gente que me criticó, dijo, pero no me permití manchar eso porque era algo que yo quería hacer. Dijo, sí. Ya después, obviamente, siguió con su proceso, entró en todas las facetas, pero dijo, hace lo que yo necesitaba hacer. Y está bien. Le ayudó mucho a ella. Claro. ¿Y qué pasa? Es como, mira, allá anda bailando. O sea, como si nada, a la hermana no le importó, le valió madre. Sí, se pone a hacerle caso a los demás comentarios, pues es peor. Claro, porque también en esa parte estás invadiendo el proceso de duelo de la persona y no tenemos el derecho de venir a invalidar ningún dolor. Y es otra parte importante, a veces les pongo el ejemplo aquí en terapia, que es una herida profunda. No sabemos en qué parte del cuerpo está, se cuenta que es una herida. ¿Qué pasa cuando tenemos una herida física? ¿Qué haces tú? ¿Tienes una cicatriz en alguna parte de tu cuerpo? ¿O estás sanote? ¿O no tienes nada? Chiquitas, bueno. Sí. Digamos que, ok, fíjate, pero en su momento cuando te cortaste o cuando te lastimaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hacemos? Vamos, le limpiamos la tierrita, sí. La curamos, la desinfectamos, lo que sea, le ponemos la gasa, la venda o lo que se requiera, y luego el cuerpo tan maravilloso que se empieza a mandar, ¿no? Los tejidos y todo para regenerarse. Sí. Eso es físicamente. ¿Qué pasa si tocas una de las cicatrices? ¿Qué te pasa ahorita? ¿Te duele? No. Ajá. Pero es un recordatorio de que algo pasó. De que ajá. Y es igual aquí en terapia, porque está la herida, entonces la herida vamos a curarla, vamos a darle ese amor, a darle esa contención, esa escucha, para que llegue un momento en que la toques y ya no te duele. Que sí queda la cicatriz, queda la marca, pero también la marca es un recordatorio de que su vida estuvo en la tuya. Eso es lo bonito en esto. Que eso es parte de Claro, y decir, es una cicatriz que va a quedar ahí, sí, pero esta cicatriz me recuerda que compartimos momentos juntas, que estuviste en la vida, que nadie me platicó, o sea, yo pude permitirme el que nos permitimos de alguna manera el compartirnos desde el amor y a veces desde los enojos o desde lo que tú quieras, pero estuvimos en la vida juntas o juntos. Qué bonito eso último, me gustó. Paténtalo. Sí, no. Mejor vengan a terapia, ¿verdad? Sí, aquí para que les des todos los consejos. Yo sé que te estás guardando muchas cosas. Sí, pero pues es que no te creas, al rato salen más. Sí. Pero sí, de verdad es bien importante el que se psicoeduquen y que pues más que nada se volteen a ver. Y el voltearte a ver también es no nada más tener una buena alimentación o ir al gimnasio o darte un tratamiento, también es esa parte de que empieces a trabajar la parte emocional, que al final de cuentas es la que está, la que te mantiene, es donde te compartes con las personas. Yo pienso que uno parte en decir, bueno, en reconocer, más que nada, ¿no? Sabes que no estoy bien. Uh-huh. Y fíjate, claro, y sabes que también el decir, a lo mejor sí, no estoy bien, pero también es como, no sé qué rumbo tomar o no sé para dónde es. Espérate, pues es que yo llevaba la vida por aquí y resulta que es 2 cuadras más para atrás. O sea, también se vale el entender que como personas
necesitamos de los otros. Sí. Así como cuando vas al dentista, así como cuando vas con el doctor y como cuando vas a que te enseñen algo. O sea, aquí también lo importante es que tanto te permites vivirte, porque estamos hablando de esta parte de el duelo no es hablar de la muerte, es hablar de la vida. Sí. Es hablar de la vida, porque quien se queda doliéndose es el vivo. Sí, ya. Mira. Me quedé pensando, pero sí. O sea, realmente la gente, el duelo lo asocia a la persona que falleció. ¿No? Ella ya no necesita sanar. Ella ya está bien a gusto, bien tranquila, bien en paz, en donde esté. Y yo sí creo, Carlos, de verdad, que sí existe un lugar, así como te decía ahorita, sí existe un lugar. No es una parte donde la persona se va de la parte física, pero sí es de su cuerpo espiritual. Y sí, o sea, aquí pudiéramos durar toda la noche contando historias de cuando me tocó a mí estar en Juárez y estar en esa parte acompañando a personas que habían perdido a sus seres queridos y cómo había testimonios de personas que nos mostraban eso, o sea, maravillosos, de verdad, cosas muy padres, y de que una persona con un dolor no te va a venir a contar una mentira. Ajá, exactamente. No te va a venir a contar una mentira. No tiene la necesidad de engañar a nadie. Exacto. Y deja tú, hasta había pruebas con cámaras y cosas, o sea... Sí, lo que quieren es que escuchen su versión. Claro, la escucha activa. Eso es súper importante. Bueno. Pues estuvo muy interesante, me gustó mucho, Cindy. Queremos darte las gracias por abrirte, darnos el espacio, el tiempo sobre todo, que ahorita el tiempo pues es... Batallamos para ponernos De acuerdo. Sí, pero de verdad te agradecemos mucho el espacio, el que nos recibas aquí en tu consultorio. Antes de irnos, redes sociales, Cindy, de nuevo. Bueno, pues en TikTok estoy como psicóloga Cindy Figueroa. En Facebook estoy como psicóloga y tanatóloga Cindy Figueroa. Y creo que nada más. En Insta todavía no. Un día de estos. Un día de estos, sí. Vamos a dejar en la descripción del video los datos para las personas que gusten hacer una llamada a Cindy, agendar una cita. Sí. Vamos a dejar WhatsApp. Sí, el link de la ubicación del consultorio está en Google Maps. Para que se den una vuelta. La verdad, desen ese tiempo, ese espacio de sanar esas heridas. Cindy. Claro. Recomendadísima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, también por el espacio, porque pues obviamente el hecho de coincidir, yo siempre digo, a veces queremos que las cosas ocurran de alguna manera en momentos. Sí. Y a veces no es el tiempo, entonces ahorita el momento. Y de verdad, gracias, porque pues pudimos coincidir nuestros tiempos. Se alinearon los planetas. Y lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad estuvo muy padre y de verdad, pues sí, muchas gracias. Pues cualquier cosa, pues aquí estoy para pues, ofrecer mis servicios y pues más que nada, pues gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.